Ok chicos, espero que estén bien. Vamos a presentar este video para llevar adelante el último de los temas que vamos a tratar en este curso, que son las tablas de contingencia. Este es un tema que no se le debe hacer difícil, ya que se basa en las reglas de cálculo de probabilidades que hemos visto, tanto de adición como de multiplicación. Específicamente se van a utilizar dos reglas, las dos reglas generales, es decir, la regla general de la multiplicación y la regla general de la adición. ¿Qué es una tabla de contingencia? Vamos a pasar a ver algo de la definición. Aquí tenemos que es una tabla utilizada para clasificar observaciones de una muestra de acuerdo con dos o más características identificables. Nosotros estuvimos trabajando en los problemas anteriores en las reglas de la cálculo de probabilidades, básicamente con una sola característica o variable. Ahora vamos a trabajar con dos, aunque pudiera trabajarse más, como dice aquí, dos o más. Pero para no hacerlo tan extenso ni tan complicado, dada la situación de que nos estamos ajustando a las clases virtuales, vamos a hacerlo con dos y con eso usted debe comprender el objetivo de este tema. Consiste en una tabulación cruzada que resume simultáneamente dos variables de interés, así como la relación entre esas dos variables. ¿Ok? Vamos a ver entonces los ejemplos para poder comprender mejor esto. Ya sabemos que es una tabla, o sea que esto va a tener tablas, va a tener columnas y va a tener filas. Veamos el ejemplo. Dice el ejemplo que vamos a explicar vamos a desmenuzarlo con toda la calma para que ustedes lo comprendan perfectamente y se puedan guiar con este video para resolver los problemas de tarea, o ya ustedes saben que cualquier cosa pueden escribirme. Se entrevistó a una muestra de ejecutivos respecto de su lealtad a la compañía. ¿Ok? Una de las preguntas que se hizo fue: si otra compañía le hace una oferta igual o le ofrece un puesto un poco mejor del que usted tiene ahora aquí en esta compañía, ¿usted permanecería en la compañía nuestra o usted aceptaría ahí el otro puesto y se va para la otra compañía? ¿Ok? De la respuesta de los 200 ejecutivos que fueron entrevistados de esa muestra, se hizo una clasificación cruzada, o sea, la tabla, según el tiempo de servicio en la compañía. Aquí vamos a ver dos situaciones. Las dos variables son: la primera variable es si se queda en la compañía o se va, dependiendo de la oferta que le hicieron, y la otra variable es cuánto tiempo lleva trabajando en la compañía. Okay, aquí podemos ver la tabla. La tabla dice lealtad de los ejecutivos y tiempo de servicio en la compañía. Por un lado tenemos aquí en las filas si permanecería o si no permanecería. Son las dos filas. ¿Ok? En este caso, los eventos no los vamos a llamar solamente evento A, B, C, sino vamos a ponerle además una letra. Eso es válido, ¿ok? Así que si permanecería, disculpen, si permanecería en la compañía sería el evento A1. Si no permanecería en la compañía sería el evento A2. Vamos entonces a las columnas. Aquí tenemos una columna, segunda, tercera columna, ¿verdad? Y en esta columna vamos a manejar la información. Si tiene menos de un año de estar laborando en la compañía, sería el evento B1. Si tiene de 1 a 5 años laborando en la compañía, sería el evento B2. Si tiene de 6 a 10 años laborando en la compañía, que sería el evento 3. Y si tiene más de 10 años laborando en la compañía, ¿verdad?, sería el evento B4. Importante, las tablas tienen que tener totales. Si el problema que usted se le va a presentar para resolver no tiene los totales, pues le corresponde a usted totalizar
tanto las filas como las columnas. Es decir, 10 más 30 más 5 más 75 da 120. 25 más 15 más 10 más 30 da 80. 120 más 80 da 200. Por acá tenemos 10 y 25 da 35. 30 y 15, 45. 5 y 10, 15. 75 y 30, 105. Entonces, si sumo estos totales, 35 más 45 más 15 más 105, igualmente me da a 200. ¿De acuerdo? Aquí tenemos dos variables, si permanece o no permanece. Y ojo, variable no es lo mismo que evento. ¿Ok? ¿Permanece o no permanece? Esa es una variable. La permanencia en la empresa y el tiempo de trabajo es la otra variable. Así que si permanece es el evento A1, si no permanece A1, si no permanece es el evento A2. Si tiene menos de un año, B1, de 1 a 5 años, evento B2, de 6 a 10 años, evento B3, y más de 10 años, evento B4. La tabla tiene que estar totalizada antes de empezar a resolver las incógnitas que uno tenga, o los análisis que uno quiera hacer. O sea, ¿qué significa esto? Vamos a ver esta fila. De los que dijeron que se quedan en la empresa, hay 10 personas, ¿verdad?, que tienen menos de un año trabajando. Hay 30 personas que tienen de 1 a 5 años en la empresa. Ellos dicen, nosotros nos quedamos, aunque nos ofrezcan lo que nos ofrezcan en otro lado, nosotros nos quedamos. De 6 a 10 años trabajando, hay 5 personas que dijeron nos quedamos. Más de 10 años trabajando en la empresa, hay 75 personas que dijeron nos quedamos. O sea, hay un total de 120 personas, que dijeron nos quedamos aunque no. Tenemos entonces que, por otro lado, hay personas que dijeron que no se quedan, no van a permanecer en la empresa porque le ofrecieron algo mejor en otro lado, ¿verdad? Y ellos se van a ir. De los que tienen menos de un año, hay 25 personas que se van si le ofrecen algo mejor. De los que tienen 1 a 5 años, hay 15 personas que se van para otra compañía. De los que tienen 6 a 10 años trabajando en la empresa, 10 dicen nos vamos y nos ofrecen otra cosa mejor. Y de los que tienen más de 10 años, 30 personas dicen nos vamos. Nos vamos, definitivamente nos vamos si nos ofrecen algo en otra empresa. Entonces, eso hace un total de 80 personas que dicen que no se quedan si le ofrecen algo mejor. Si lo vemos por columna, tenemos que hay 35 personas que tienen menos de un año trabajando en la empresa. Ya sea que se queden o se vayan, son 35 personas. Un año trabajando en la empresa hay un total de 45, ¿verdad? 30 que se quedan, 15 que se van. De 6 a 10 años trabajando en la empresa, hay 5 que se quedan, 10 que se van, hace un total de 15. Y más de 10 años trabajando en la empresa, hay 75 que se quedan y 30 que se van, que hacen un total de 105. Ahí tenemos las dos variables presentadas, vuelvo a repetir, en esta tabla, que son si se quedan o no, o sea, la permanencia en la empresa y el tiempo de laborar. Ok, pasemos entonces a 4 preguntas que tenemos que resolver basándonos en esa tabla. La primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar al azar a un ejecutivo que sea leal a la compañía, es decir, que se queda y que tenga, ¿verdad?, que tenga más de 10 años de servicio, La pregunta B, de 10 años de servicio. La pregunta B dice, determinar la probabilidad de elegir un ejecutivo que permanezca en la compañía o que tenga menos de un año de experiencia. Tercera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar el nombre de un ejecutivo que no le sería leal a la empresa, o sea, que se va, y que lleva de 1 a 5 años trabajando? Pregunta D, calcular la probabilidad de seleccionar un ejecutivo que no es leal a la empresa, es decir, que se va, o que lleva de 6 a 10 años en la empresa. Yo quiero que ustedes observen algo muy bien aquí y pendiente de esta explicación. Aquí, en la primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar al azar a un ejecutivo leal a la compañía que permanecería en ella y
le está indicando a usted que se va a utilizar regla de multiplicación. Regla de multiplicación. ¿Cuál regla? Ya dijimos anteriormente que aquí solamente vamos a usar la regla general de la multiplicación. Regla general. Esta situación la tenemos también en la pregunta C. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar el nombre de un ejecutivo que no le sería leal a la empresa y que lleva de 1 a 5 años en la empresa? Esto también usa, ¿verdad? Regla de multiplicación. La pregunta B y la D van a utilizar regla de adición. Determinar la probabilidad de elegir un ejecutivo que se va a quedar en la empresa, ¿verdad? Que permanezca en la compañía, o, aquí está la O, o que tenga menos de 1 año de experiencia. Esta O nos indica que vamos a utilizar la regla de adición, regla general. En la pregunta D, calcular la probabilidad de seleccionar un ejecutivo que no es leal a la empresa o que lleva de 6 a 10 años en la empresa. O, aquí está, O. Bien, vamos a pasar a ver cada pregunta. Aquí tenemos nuestra tabla, tenemos la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de resolver al azar, de seleccionar al azar un ejecutivo leal a la compañía, o sea que se queda en ella y que tiene más de 10 años de servicio? Que permanece en la compañía sería el evento A1, ¿ok? Y que tiene más de 10 años sería el evento B4. Planteando la fórmula general de la multiplicación, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A1 y B4? A1 porque nos interesa que permanezca en la empresa y B4 porque nos interesa que tenga más de 10 años. La fórmula es la probabilidad de A1 se multiplica por la probabilidad de B4 dependiendo de A1. Recuerden esa fórmula. Probabilidad del primer evento por la probabilidad del segundo evento dependiendo de lo que pasó en el primero. ¿Ok? ¿Cómo se plantea eso aquí? Veamos. La probabilidad de A1, es decir, de que permanezca en la compañía, hay un total de 120 personas que van a permanecer en la compañía. Por lo tanto, 120, que es este total, se va a dividir entre el total de encuestados. En este caso son 200. El total de la muestra son 200. Eso me representa el evento A. El evento A es A1, perdón, es cuántos permanecerían, ¿verdad? Porque eso es lo primero que tengo que seleccionar aquí, ¿verdad? Un ejecutivo que es leal a la compañía, es decir, que permanece. 120 sobre 200. ¿Y eso por qué lo vamos a multiplicar? Por B4. B4 dependiendo de A1. B4 es más de 10 años, pero no podemos usar su total porque estamos supeditados a lo que pasó en A1 y A1 es que permanece. Por lo tanto, aquí lo que vamos a utilizar es 75. Este 75 son los 75 que tienen más de 10 años, ¿verdad? Que permanecen en la empresa. Del total que permanecen en la empresa, que son 120, 75 tienen más de 10 años. ¿Ok? Entonces, ese 75 se divide entre 120. ¿Por qué? Porque es el total de los que permanecen en la empresa. B4 dependiendo de A1. B4 es los 75 que tienen más de 10 años de los 120 que se quedan en la empresa. Eso es lo que significa dependiendo de A1. Aplicación de los numeradores y los denominadores. Es decir, 120 por 75 nos da 9.000 y 200 por 120, 24.000. Hacer esta división tenemos el resultado de la probabilidad que es 0.375. Muy bien. Vamos a resolverlo esto invirtiendo las variables, porque podemos invertirla aquí. De tal manera que la probabilidad de A1 y B4 también puede ser la probabilidad de B4 y A1.
porque la regla universal de la multiplicación, ¿verdad?, que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, en este caso vamos a plantearlo al revés. Atención, la probabilidad de B4 multiplicado por la probabilidad de A1 dependiendo de B4. Entonces vamos a, en este caso, buscar el total de B4, porque vamos a comenzar por aquí. El total de B4 es 105. Es decir, hay un total de 105 personas que tienen más de 10 años en la empresa. Ese total de B4 se divide entre el total de encuestados, que es 200. Y ahora se multiplica por A1 dependiendo de B4, de encuestado, que es 200. Y ahora se multiplica por A1 dependiendo de B4. Es decir, de los que tienen más de 10 años en la empresa, que hay un total de 105, ¿cuántos permanecerían en la empresa? 75 permanecerían en la empresa, ¿ok? 75 permanecerían en la empresa. Por lo tanto, 75 se va a dividir sobre ¿qué? Se va a dividir sobre el total de los que tienen más de 10 años. Se va a dividir sobre 105. Multiplicamos los numeradores, 105 por 75, que nos da 7.875, dividido entre la multiplicación de 200 por 105, que es 21.000, y al hacer esta división, 7.875 entre 21.000, nos da a 0.375. ¿Ok? Vemos que es el mismo resultado en ambos casos, como usted lo quiera plantear. A1 y B4, o si B4 y A1. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta B. En este caso, vemos que la pregunta B dice O. O sea que aquí vamos a usar la regla de la adición. Determinar la probabilidad de elegir un ejecutivo que permanezca en la compañía o que tenga menos de un año de experiencia. Bien, esta definitivamente es más sencilla que la anterior, pero ahorita vamos a explicar otro ejemplo con la multiplicación. ¿Por qué decimos que es más sencillo? Porque tenemos tres fracciones que vamos a formar y las tres fracciones se dividen siempre entre el total de encuestados. Así que es más sencillo, no tenemos que estar buscando qué va arriba y qué va abajo. Vamos a ver. Dice, determinar la probabilidad de elegir un ejecutivo que permanezca en la compañía. Si permanece en la compañía es A1 o año de experiencia. Menos de un año de experiencia es B1. Así que la probabilidad de A1 o B1 es igual a la probabilidad de A1 más la probabilidad de B1 menos la probabilidad de que ocurra A1 y B1 al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de A1? Aquí sí vamos a trabajar con los totales en estos dos casos inicial. A1, su total, es decir, todos los que permanecerían en la empresa son 120. Así que 120 sobre 200. La probabilidad de B1, su total es 35 sobre 200 menos la probabilidad de que ocurra A1 y B1 al mismo tiempo. Es decir, donde convergen estas dos variables en la tabla. A1, o sea, aquí convergen A1 y B1. Aquí se encuentra 10. 10 sobre 200. ¿Ok? 120 más 35 menos 10. Nos da a 145 sobre 200. Al dividirlo, tenemos la probabilidad de 0.725. ¿Ok? Que si lo pasamos a porcentaje sería 72.5. ¿Ok? Vamos nuevamente a ver este ejemplo. Determinar la probabilidad de elegir un ejecutivo que permanezca en la compañía, eso es A1, o que tenga menos de un año de experiencia, eso es B1. A1 o B1, ¿verdad? Regla general de la adición. Probabilidad de A1 más probabilidad de A1 más probabilidad de B1 menos la probabilidad de que A1 y B1 sucedan a la vez. Aquí trabajamos en las dos primeras fracciones con los totales. A1 su total es 120 sobre 200.
más B1, su total es 35 sobre 200, menos la probabilidad que ocurran a los dos a la vez, es donde convergen ambas variables en la tabla, B1 y A1, 10 sobre 200 será 120 más 35 menos 10, 145 sobre 200, y se hace la división. Tercera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar el nombre de un ejecutivo que no le sería leal a la empresa y que lleva de 1 a 5 años en la empresa? El I nos dice que es regla general de la multiplicación. ¿Ok? Un ejecutivo que no le sería leal a la empresa, o sea, no permanecería leal a la empresa, sería el evento A2. Y que lleva de 1 a 5 años en la empresa sería el evento B2. ¿Ok? Así que la fórmula en este caso sería probabilidad de A2, evento A2 y evento B2. Probabilidad de A2 y B2 es igual a la probabilidad de A2 multiplicado por la probabilidad de B2 dependiendo de A2, dependiendo del evento anterior. Acuérdense de eso. Bien, probabilidad de A2, su total es 80. Aquí, para la primera fracción, utilizamos el total de ese evento, que es 80. ¿Sobre qué? Sobre el total de el caso de los encuestados, que es 200. ¿Ok? ¿Qué va entonces en el siguiente numerador? ¿Verdad? La probabilidad de B2 dependiendo de A2. Ya sabemos que A2 es 80, así que ese 80 va a ir ese abajo. Pero ¿qué va entonces arriba? ¿Ok? La probabilidad de B2, 15, son de los que no van a permanecer en la empresa. ¿Ok? B2 es un total de 45, pero no vamos a trabajar con el total, sino con aquellos que dependen de A2. Y A2 es los que no permanecen. Así que de 1 a 5 años, pero que no van a permanecer en la empresa, son 15. Y ese 15 se divide entonces entre lo que es el total de A2, que es 80. Así que 80 por 15 y 200 por 80, 16.000. Dividimos 1.200 entre 16.000 y nos da a 0.075. Si lo planteamos de la otra manera, es decir, invirtiendo las fracciones, probabilidad de B2 y probabilidad de A2 es igual a la probabilidad de B2 multiplicado por la probabilidad de A2 dependiendo de B2. ¿Cuál es el evento B2? De 1 a 5 años. Su total es 45, dividido entre el total de encuestados. ¿Ok? Siempre el valor que usted pone aquí es el que va a ir luego acá. El valor que usted pone aquí como numerador en la primera fracción es el que va a ir como denominador en la segunda fracción. Siempre. No se le olvide eso. Y la probabilidad de A2 dependiendo de B2. Ya sabemos que el total de B2 ahora es 45. ¿Cuántos no permanecen? ¿Verdad? Porque A2 son los que no permanecen. Serían los 15. Así que aquí iría 15 sobre el total de B2, que es 45. 45 por 15, 675 entre 200 por 45, que es 9.000, nos da a 0.075. ¿Ok? De las dos formas usted lo puede plantear. Usted puede, para resolverlo, usa uno solamente, pero puede plantearlo de las dos vías y el resultado le tiene que dar. Última pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un ejecutivo que no es leal a la empresa, o sea, el evento A2, o que lleve de 1 a 10, que lleve de 6 a 10 años en la empresa, el evento B3? ¿Okay? Y la O me indica que es regla general de la adición. Entonces la probabilidad de A2 o B3, ¿verdad? Que no le sea leal a la empresa o que tenga de 6 a 10 años es igual a la probabilidad de A2 más la probabilidad de B3
menos la probabilidad de A2 y B3 a la vez. Es decir, el total de A2, del evento A2, es 80. Este es el total de los que no van a permanecer en la empresa, dividido entre 200. El total de los que tienen de 6 a 10 años en la empresa, B3, es 15, dividido entre 200, siempre entre el total cuando es regla de adición, menos la probabilidad de que ocurra A2 y B3 al mismo tiempo. Es decir, como decíamos anteriormente, donde convergen y B3, aquí, convergen aquí, en este cuadro, el número 10. ¿Ok? Esta es la probabilidad de que ocurran las dos cosas a la vez, que sea de 6 a 10 años y que no permanezca. Ese es el número entonces que vamos a dividir sobre 200 y que ese resultado se resta, ¿no? 80 sobre 200 más 15 sobre 200 menos 10 sobre 200. ¿Ok? Esto es 85 sobre 200. Dividido nos da a 0.425, ¿verdad? Lo que viene siendo 42.5%. Aquí hemos resuelto entonces los ejemplos, las 4 preguntas, con bastante calma, como me gusta hacerlo, repitiendo las cosas varias veces, 2 ejemplos de cada regla, y ustedes tendrán entonces que aplicar esto en los problemas de tarea. De hecho, aquí vamos a dejar una tarea, un problema, y luego le vamos a estar dejando otro problema se lo vamos a enviar a la plataforma en otro archivo. Veamos aquí, la tarea dice: la empresa Kotowa Coffee proporciona la siguiente información sobre la edad y la cantidad de café que se consumió en un mes. Aquí están las dos variables que va a tener la tabla: la edad y la cantidad de café que se consumió. De acuerdo con esta tabla que vamos a presentar, cada uno de los 300 entrevistados, son total de 300, se clasifica según 2 criterios: la edad y cantidad de café que consumen. Aquí tenemos la tabla. La edad está en las personas que tienen menos de 30 años, personas de 31 a 40 años, personas de 41 a 50 años y personas de 51 años o más. Y el consumo de café, si fue un consumo bajo, si fue un consumo moderado o si fue un consumo alto. Como pueden apreciar, esta tabla no tiene totales. Usted tiene que calcular los totales por filas y calcular los totales por columnas. Es decir, aquí tiene que sumar 36 más 32 más 24 aquí, 18 más 30 más 27 aquí, igual las otras dos filas. Y las columnas, sumar 36 más 18 más 10 más 26 aquí, 32 más 30 más 24 más 24 aquí, igual esta columna de acá. Para poder entonces tener el gran total que debe coincidir con 300. Recuerden, sumar los totales de aquí tiene que dar 300 y sumar los totales de acá tiene que dar 300 también. Tabla completada, entonces hay que responder las siguientes preguntas. ¿Ok? Le corresponde a ustedes también, estudiantes, poner el nombre a los eventos. ¿Qué evento le van a poner? ¿Verdad? Si es menos de 30 años, ¿qué evento le va a poner? A o A1, A2. Es recomendable utilizar la misma letra para la variable y poner un número al final. Supóngase A1, A2, A3, A4. Y acá B1, B2, B3. O C1, C2, C3, la que ustedes quieran utilizar. Preguntas. Sacar el nombre de una persona. Bueno, determinar las probabilidades, las siguientes probabilidades. Sacar el nombre de una persona de menos de 30 años y que tome café moderadamente. ¿Ok? Pregunta B, que el seleccionado esté en el rango de 41 a 50 años o que consuma una alta cantidad de café. Seleccionar a un consumidor que tenga de 51 años o más y que consuma una cantidad de café baja. Y por último, sacar del listado a una persona que tenga de 31 a 40 años o que consuma alta cantidad de café. Bueno, chicos, este es el problema
de tarea el primero, le voy a estar enviando otro a la plataforma. Cualquier cosa me pueden consultar. Vamos a considerar, si quieren, podemos hacer alguna sesión en Skype para que nos veamos los rostros y aclarar algunas dudas, ya que podemos pues, sostener una sesión un poquito larga o lo que se necesite y no estar utilizando tanto el WhatsApp. Así que como gusten, espero pues que puedan resolver el problema y cualquier